Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado hoy un mensaje sobre el Evangelio de Salvación. Tengo un mensaje antiguo cuando comencé este ministerio por medio de internet. Era el primero que prediqué y se llama el Evangelio. Y había muchos que me han contactado diciendo gracias por este video que se llama el Evangelio, porque yo recibí al Señor como mi Salvador cuando vi a este video, por lo cual doy gracias a Dios, amén. Pero este video había de poca calidad, no era de buena calidad, era muy naranja el color, ¿verdad? Porque tengo ventanas aquí y a veces la luz no salió bien. Pues gracias a Dios tengo luces nuevas y mis videos están mejorando de la calidad, ¿verdad? Y más brilla, ¿verdad? Más blanco. Todavía mira un poco de este naranja, pero no puedo hacer nada de esto. Pero lo que quise hacer yo era hacer otro video que habla del Evangelio de Salvación, cómo ser salvo. Y también quería contestar algunas preguntas. Algunos me han preguntado, don Roberto, ¿cómo es que Pablo es nuestro apóstol que predica el Evangelio de Salvación a nosotros hoy si existe Pedro? ¿Por qué hay Pedro y Pablo? ¿Por qué hay dos? ¿Y por qué Pablo dijo que Dios reveló a él el Evangelio? Si esa es la verdad, ¿qué predicó Pedro? ¿Predicaron el mismo Evangelio? ¿Sí o no? Son buenas preguntas y lo que quiero enseñar hoy es lo que la Biblia habla de esto. El por qué Pablo es nuestro apóstol. El por qué Dios reveló a Pablo el Evangelio. Y espero que puedo contestar sus preguntas. Amén. Porque hay denominaciones falsas que no entienden y por esto están engañados. Y lo que necesitamos es leer toda la Biblia y hacer lo que dice. En 2 de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia. Y dice, para que no sea avergonzado. Traza bien, dice la palabra de Dios. Entonces lo que quiero hacer es trazar bien la palabra de Dios y enseñarle bien exactamente el por qué estamos bajo el Evangelio de Pablo. Y cómo él pudiera decir que fue revelado a él, mientras que parece que Pedro lo predicó antes. ¿Cómo es posible que él dice que reveló a él Dios el Evangelio? ¿No reveló a Pedro? Bueno, esto todo voy a explicar hoy. Efesios 1:13, primeramente quiero leer, lo cual dice, en el cual esperasteis, en inglés es, in whom you also trusted, confiar, fiar en algo. Hay que fiar en el Evangelio. Dice, en el cual confiasteis, esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación entonces viene por medio del Evangelio. Por esto se llama en el versículo el Evangelio de vuestra salvación. La palabra evangelio viene del griego. Y la palabra en griego es euangelion. Y esta palabra euangelion es donde viene la palabra evangelio. Pues casi igual, ¿verdad? De allí es donde tenemos la palabra evangelización. Evangelizar, puedo poner. Cuando predicamos el Evangelio, el Evangelion, estamos evangelizando. Estamos enseñando a los demás cómo tener la vida eterna, cómo tener la salvación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cuando yo hablo del Evangelio hoy en la iglesia, en el tiempo de la iglesia en que vivimos, hablo del Evangelio de Pablo.
El evangelio de Pablo hablo yo. El evangelio o las buenas nuevas que Dios dio a Pablo. Esto se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y hay 5 puntos. Diga, aquí voy a poner Jesús. Aquí tenemos Juan. Aquí tenemos Moisés. Aquí era Pedro y los apóstoles. Aquí voy a poner toda la Biblia, apóstoles. Y había otro que se llamaba Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque reveló Dios a Pablo este evangelio. Vamos a ver primeramente el evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4, porque quiero mostrarle lo que es y quiero explicar bien el evangelio. Porque el evangelio fue revelado a Pablo. Vamos a leer este versículo. Y cuando digo esto, algunos dicen, entonces, ¿no reveló nada Dios a Pedro? No, Dios reveló a Pedro otra cosa. Y Pedro tenía sus buenas noticias. Y Pablo tenía sus buenas noticias. Por esto, uno tiene que entender. Por no entender esto, uno puede salir en error y ir hasta el infierno porque no entiende lo que estoy diciendo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice, pero os declaro, hermanos, el evangelio que es predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Estoy firme, no, soy firme, podemos decir, en Cristo Jesús. Firme. El otro domingo prediqué la diferencia entre su posición y su estado en Cristo. Mi posición en Cristo es firme, no se cambia. Tengo la salvación, soy salvo. Entonces aquí dice, versículo 2, porque el cual, asimismo, si retenéis en la palabra que os he predicado, sois salvos, somos salvos por el evangelio, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras. Entonces el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, y versículo 4, resucitó, y dice 2 veces, según las Escrituras. Así es el evangelio. Tiene 5 puntos. La cosa es, este evangelio que Dios reveló a Pablo, y mucho es casi igual con lo que predicó Pedro, con una excepción. Había una excepción que voy a explicar un poco más adelante. Yo no quiero darte todo ahora, quiero darte poco a poco hasta que puedas entender. Pero sí, las buenas noticias son que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Bueno, esto predicó Pedro. Cristo quien fue sepultado después que había muerto y resucitó. Pero había otra cosa que predicó Pablo, que no predicó Pedro al principio. ¿Qué predicó Pedro? Bueno, Pedro también predicó que Cristo murió. Él habló que Cristo fue matado. Él también habla de Cristo sepultado. Y él también habla de Cristo resucitado. Y según las Escrituras, él habló de según la Biblia, o las profetas, podemos decir. Profetas. Entonces parece que predicaron lo mismo, ambos. Sin embargo, había una diferencia. Esto es algo que predicó más Pablo que Pedro. Entonces, ¿predicaron el mismo evangelio ambos? Vamos a ver. Porque en un sentido podemos decir sí, si el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque Pedro predicó la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo. Pero también, en un sentido, cambiaron dos evangelios muy diferentes. Porque uno enseñó algo a judíos y otro a gentiles. Y bueno, muchas cosas que les tengo que decir, ¿verdad? Pero cuando vino Pedro, Pedro estaba haciendo la énfasis en quién era Jesús. Entonces él predicó el quién era el Señor. Cuando predicó Pablo, su énfasis era en confiar en lo que ha hecho el Señor. Esto es la diferencia. Y lo voy a enseñarle muy claramente. Enseñanza, la diferencia. Porque cuando vino el Señor Jesucristo, era un judío yendo a judíos. Los apóstoles eran judíos yendo a judíos. Los abajo de la ley eran judíos. Predicó Juan Bautista a judíos. Pero según la palabra de Dios, cuando leímos el libro de Actos, miramos que el libro de Actos es un libro, cuando le digo Actos, también otras Biblias dicen Hechos. El libro de Actos y Hechos es un libro de transición. Y leyendo el libro de Actos o Hechos, miramos esta transición o cambio de judíos a gentiles. De Pedro y a los apóstoles a Pablo. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué cambió? ¿Es cierto que predicaban lo mismo los dos? Si esto es la verdad, ¿por qué entonces dijo? Quería decir que la Biblia dice que Dios reveló a Pablo el Evangelio. Ok, entonces, ¿cómo pudiera hablar así el apóstol Pablo? Que Dios me reveló esto, si esto fue predicado antes por Pedro. ¿Cómo pudiera decir esto Pedro? Es una buena pregunta. Algunos me preguntan, ¿cómo dice así Pedro que Dios reveló a él el Evangelio? No entiendo, dicen ellos. Bueno, esto voy a enseñar hoy, porque es muy importante entender. Casi igual lo que predicaron los dos, en el sentido que ambos, Pedro y Pablo, predicó de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero había una diferencia. Era un judío, Pedro, predicando a judíos, y Pablo, un judío, predicó más a gentiles. Y él hizo la énfasis en lo que Cristo hizo en el Evangelio, confiando en esto. Pero cuando predicó Pedro, su énfasis era confiar en quién era Jesús. Y esto es la diferencia entre los dos. Esto dijo, hay que creer que Jesús es su Mesías o Cristo. Entonces la énfasis era confiar que Jesús es el Mesías. Porque eran judíos. Los judíos tenían que confiar que Jesús era su Mesías. La énfasis que tenía Pablo era confiar en el Evangelio. A ver si me entienden, ¿verdad? La énfasis de la predicación de Pedro era a judíos confiar en quién es el Señor. Mejor que pongo aquí quién es. Predicó duro a judíos. Tú tienes que aceptar a su Mesías y quién es. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Pablo predicó, tú tienes que confiar en el Evangelio. Y la énfasis que predicó él en lo que Cristo ha hecho por nuestros pecados. Entonces había un poco diferente la enseñanza de ambos. Y otra cosa que vamos a ver, cuando predicó Pedro, él dijo que para recibir el Espíritu Santo era por agua.
y por medio de agua recibieron aquellos el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Recibimos el Espíritu Santo con aquel versículo en que cuando comencé en Efesios 1:13, al momento o al instante que creímos o creemos, que creer, creer, al instante que creemos. ¿Ve entonces? Pedro vino predicando Cristo que ustedes mataron. Fue sepultado, pero Él resucitó. Y dice, ahora tú tienes que creer que Él es su Mesías. Así andó predicando Pedro. La énfasis era confiar quién es el Señor, su Mesías. Y Él dijo, si quieres recibir el Espíritu Santo, es por bautizar en agua. ¿Ve cómo es diferente el mensaje de Pablo? Pablo anduvo predicando, Cristo murió, y Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Si quieres ser salvo, confiar en el Evangelio. Y el momento que confías en el Evangelio de Cristo, ya estás sellado, como dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. No es el mismo mensaje. Y cuando uno entiende esto, puede entender la diferencia entre ambos. Porque hay gente en este mundo que andan diciendo que usted o que vosotros solo pueden ser salvos por bautismo en agua. Pero esta es una enseñanza no correcta para nosotros hoy en día. Dios reveló al apóstol Pablo que la salvación no es por agua, ni es por confiar que Cristo es el Mesías hoy. La salvación hoy es por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Y si recibes a Cristo, recibes al Espíritu Santo, puedes bautizar en agua después, pero el bautismo en agua no salva a nadie. Como antes sí, por medio de bautizar en agua, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, nadie puede leer la Biblia sin ver que hay una diferencia entre la predicación temprana de Pedro y los apóstoles y Pablo. Ahora, lo que yo creo, y voy a tratar de explicar también, que cuando Pablo enseñó lo que él enseñó, lo que Dios había revelado a él fue a los apóstoles y dijo, ahora Dios dijo, porque cambió de judíos a gentiles, que ahora debemos predicar esto. Y cuando yo leo el libro de Actos, yo veo que ellos cambiaron de este mensaje al mensaje de Pedro. Porque cambió de mensaje de judíos a judíos a un mensaje revelado de Dios a gentiles. Sí pueden ser salvos muchos judíos hoy, pero muchos judíos hoy niegan a este mensaje. Lastimosamente, muchos que supuestamente son cristianos hoy niegan a Pablo. Por esto niegan el Evangelio de salvación. Tú tienes que entender y saber por qué está en la Biblia el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué dice Pablo? Vamos al libro de Romanos. En Romanos capítulo 2 y versículo 16, Pablo está predicando. Y hay 3 veces en la Biblia en que Pablo habla y dice mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? ¿Por qué no dice el evangelio de Pedro? ¿Por qué no dice el evangelio de Jesús? 3 veces el apóstol Pablo dice mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? Porque era algo que Dios reveló a él. ¿Sabes qué? Olvidé leer Gálatas 1. Vamos a Gálatas 1 primero y después a Romanos. Gálatas 1:11. Quería mostrarle esto. No sé si te dije o no. Pero Gálatas 1, versículo 11 y 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Ok, entonces lo que Pablo predicó no era lo que Pedro predicó. Dice entonces, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, pero ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo.
Dios reveló a Pablo el Evangelio. Él no adoptó o agarró en la enseñanza de Pedro. Dios le dio lo que él debería predicar. Esto es porque reveló Dios. Entonces, por esto, Pablo llama su evangelio mi evangelio 3 veces. Y el primero es Romanos 2:16. Mire lo que dice: en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Según Pablo y la revelación que Dios le dio. Y sabes que Dios reveló mucho a Pablo. Hay 7 misterios en la Biblia, por lo menos, que Dios reveló a Pablo. Pero Dios dijo: Pablo, aquí es lo que tú debes predicar para que la gente pueda ser salva. Y Pablo dijo que algún día Dios va a juzgar a todos los hombres. ¿Por qué? 2:16, otra vez dice, según mi evangelio. Entonces, tan importante es el evangelio que Dios reveló a Pablo, que nosotros deberíamos aceptarlo para ser salvos, porque algún día Dios va a juzgar y preguntar: ¿has confiado en el evangelio de Pablo? Perdón, ¿sí o no? Pues, ¿dónde está la Iglesia Católica? La Iglesia Católica completamente niega a Pablo y quiere seguir a Pedro. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Pero 3 veces te dije, el apóstol Pablo dice, mi evangelio. Romanos 16:25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. Mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Había un misterio. Y Dios tenía que tenerlo encubierto para revelarlo a Pablo. Confundo Pablo, Pedro. A Pablo. Segundo de Timoteo 2:8. Lo que estoy enseñando hoy no es mi propia opinión. No es una enseñanza de una denominación. En realidad, me enseñaron esto en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Porque está en la Biblia y me enseñaron versículo por versículo. Pero no lo creo porque ellos me enseñaron, lo creo porque la Biblia dice. Entonces yo quiero trazar bien lo que dice la palabra de Dios para no estar confundido. La Iglesia Católica es confundida porque ellos quieren seguir a Pedro en vez de Pablo. Una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo está equivocado porque ellos enseñan que el bautismo en agua es lo que salva. O según Pablo, no. El bautismo en agua no salva a nadie. Es algo que uno hace después de la salvación. Como una figura. Como Cristo me salvó y me resucitó, estoy con Él resucitado. Es un ejemplo a mostrar a otros que yo creo en el Evangelio, en que ya soy salvo. Segundo de Timoteo 2:8. Dice, acuérdate que Jesucristo de la simiente de David resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, si Pablo siempre dice mi evangelio, mi evangelio, mi evangelio, ¿cómo pudiera llamarlo Pablo mi evangelio si alguien lo predicó antes de él? ¿No es mejor llamarlo el evangelio de Pedro o el evangelio de Jesús? ¿Por qué se llama el evangelio de Pablo? Resuena que está dando una diferencia entre el evangelio de Pedro y Pablo, ¿verdad? Como si fueran 2 diferentes evangelios. ¿Qué está pasando? Muchos me dicen, ¿predicaron el mismo evangelio Pedro y Pablo? Sí y no. En el sentido que Pedro predicó Cristo matado, sepultado, resucitado, sí. Porque ambos predicaron eso. Pero en el sentido de cómo recibir el Espíritu Santo, no. No predicaron el mismo buenas noticias. Porque Pedro predicó hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Y tenían que confiar que Cristo es el Mesías. Esto es diferente que enseña Pablo. Porque él dijo, al momento que uno recibe a Cristo por fe en el Evangelio, no por bautismo en agua, está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, en un sentido sí es igual
las buenas noticias, porque las buenas noticias son Cristo resucitó. Ambos prediquen esto. Pero no es el mismo buenas noticias, porque las noticias de cómo recibir a Cristo y el Espíritu Santo son diferentes. Aquí recibieron por agua, por obedecer a Dios por medio de bautizar. Aquí recibieron el Espíritu Santo no por aguas, por fe solamente. Por fe en el Evangelio. Y espero que puedas entender esto. Y lo que voy a hacer es ir a la Biblia y mostrarle claramente de la Biblia las dos diferentes enseñanzas para que puedas entender la mente de Jesús, la mente de los cristianos tempranos, ¿verdad? Quien fueron judíos, para entender qué estaban pensando, en qué están confiando. Necesitamos ver quién era Jesús y a quién predicó Jesús y qué predicó Jesús. Algunos, erróneamente, dicen que el Señor Jesús vino predicando el Evangelio. ¿Predicó el Señor Jesucristo? 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Cómo pudiera predicar el Señor Jesucristo que Él había sido matado y resucitó, si todavía no había matado ni resucitó? Y dicen, bueno, el tipo predicó, o predicó que pasará, ok. Pero cuando uno lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sabes qué? No miramos que Cristo anda predicando, mire, hay que confiar en el Evangelio, hay que confiar en que yo morí por tus pecados. No predica eso Cristo. Cuando Cristo viene, Él viene predicando a judíos diciendo, tú tienes que creer que yo soy su Mesías. Esto es muy importante. ¿Sabes qué? También cuando vino el Señor Jesucristo, Él dijo, tú tienes que creer que yo soy el Cristo o el Mesías. Pero cuando Él vino, la Biblia dice, tú puedes leerlo, que Él vino predicando el Evangelio del reino. ¿Cuál es el Evangelio del reino? Muchas veces leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, y venía Jesús predicando el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Aquí es su reino. Entonces Cristo como un judío vino como Dios manifestado en la carne, como el Mesías de Israel, predicando a ellos de su reino que pudiera venir si ellos le hubieran aceptado. Y si ellos le hubieran aceptado, pudiera comenzar este reino aquí. Pero ¿por qué? Porque ellos rechazaron a su Mesías, los fariseos, los líderes. Dios entonces tenía que posponer, ¿es la palabra? Él tenía que poner más allá su reino y ir a Pablo con los gentiles. Tú tienes tiempo, si tú tienes tiempo, vaya a YouTube y buscar mi video que se llama El Evangelio de Dios. Hay dos reinos del Evangelio, perdón. El reino del cielo y el reino de Dios. Cristo vino predicando, no sé si sabes, muchos no, que Cristo vino predicando dos reinos bien diferentes. Uno era un reino espiritual y uno un reino físico, en que Él reinará literalmente sentada en el trono en Jerusalén. Y cuando vino el Señor predicando a los judíos, Él estaba predicando que ellos deberían aceptar a Él como su Mesías para que Él pudiera venir en este reino. Pero rechazaron a su Mesías, la nación de Israel. Entonces Cristo dijo, oh, ok, viene el otro reino, el reino espiritual. Y ahora estamos en este tiempo, el tiempo de la iglesia, en este reino, el reino espiritual, el reino de Dios. Vendrá el rapto, después vendrá la tribulación. Y después de la tribulación, vendrá el Señor Jesucristo en su reino físico. Y esto será para los judíos. Muchas cosas, espero.
Hay mucha confusión entre muchas denominaciones de hoy. Los testigos de Jehová solo quieren predicar ellos del reino. ¿Sabes qué? Están predicando el mismo mensaje que predicó Jesucristo. No quieren predicar el mensaje de Pablo. Por estos, todos están perdidos, rumbos al infierno, porque no son salvos. Por esto debemos entender, trazar bien todo para saber cómo podemos ser salvos hoy. No es por seguir a Jesús y su enseñanza del reino. ¿Qué tal si yo creo que Jesucristo viene y que Él es el Mesías? ¿Estoy salvo? Esto no me salva. Si yo no confío en el Evangelio de Pablo, voy al infierno. Entonces tenemos dos enseñanzas muy diferentes. Vamos a ver a Jesucristo, lo que Él predicó cuando estaba en la tierra. Juan 4:25. Dícele a la mujer: yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Yo soy el Mesías. El mensaje que Cristo quería que el mundo acepta en su tiempo era que Él es el Mesías. Pero este mensaje no era para todo el mundo. Como un judío, Cristo vino a los judíos. Los judíos tenían Moisés y la ley y profecías de un Mesías que vendrá. Y Él vendrá solo para judíos, para que Él pudiera sentar en el trono de los judíos. Entonces el mensaje de Jesús era un mensaje de un judío a judíos. Y la énfasis del mensaje de Jesús es: hay que creer que yo soy Él. ¿Quién soy? Vamos a ver otro ejemplo. Juan 8:21. Ve que no vino el Señor Jesucristo diciendo: hay que creer en mí porque yo morí por tus pecados. Todavía no ha sido matado. No todavía hubiera matado, hubiera muerto. ¿Me entiendes? Esto es un poco diferente entonces. Dice entonces en Juan 8:21. Y díjoles otra vez Jesús: yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿hace de matar a sí mismo? Porque dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros dos sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis, oye bien, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo está diciendo: yo vengo de arriba, ustedes de abajo. Si yo vengo de arriba, ¿quién es? ¿Quién es el Señor? Yo soy. Está diciendo: yo soy el Mesías, el Cristo. Y si no creyeres en mí, morirás. En su ministerio muchas veces Cristo dice: hay que creer en mí, creer en mí, creer en mí. Predicando a judíos. ¿Qué estaba diciendo? Creer que yo soy tu Mesías. El mensaje de Pablo no es creer que Jesucristo es el Mesías. El mensaje de Pablo es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos. Creer que Él hizo todo esto por nuestros pecados. ¿Ve la diferencia? Uno es la predicación de quién es Cristo y creer en quién es. Y el otro es la predicación en creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero muchas iglesias confunden los dos. Hay muchas iglesias que no quieren nada de Pablo y solo quieren Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y leen esto y no más, y prediquen las palabras de Cristo. Y son palabras bonitas, pero no son palabras de salvación para nosotros. Son palabras de un judío hablando a judíos. El mensaje de: hay que creer que soy tu Mesías. Juan 7:26. Cuando uno entiende todo esto, la Biblia ya es muy clara y muestra la necesidad de ser salvo por medio de confiar en el Evangelio. ¿Me entiendes? Más fácil que todo es esto: Jesucristo vino para dar la oportunidad de ser salvo primero a judíos. Y así fue como ellos pudieron ser salvos, creer que Jesucristo es el Mesías.
Pero porque rechazaron, entonces desde arriba miró hacia abajo. Y el Señor dijo, venga Pablo, voy a revelar algo a usted. Si usted predica esto, pueden ser salvos. Y así es como entender la Biblia. ¿Me entiendes? Espero que sí. Prediqué mucho mejor en inglés. Bueno, Juan 7:26. Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. No saben ciertamente los príncipes que este es verdaderamente el Cristo. Mas nosotros sabemos de dónde es. Pero cuando viniere el Cristo nadie sabrá de dónde es. 29. Pero yo le conozco porque de él yo soy. Y él me envió. Cristo dijo yo soy. 30. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno echó sobre él la mano porque aún no había venido su hora. Cristo dijo a los judíos, yo soy. Bajo la ley, Moisés preguntó a Dios, ¿quién eres? Y Dios dijo, yo soy que yo soy. Muchas veces el Señor Jesucristo predicando dice, yo soy, yo soy, yo soy. Es decir, que Él es Dios y Él es el Mesías. Y esto era el mensaje que Dios quería que reciben la gente de Israel. Algunos, muy pocos, recibieron este mensaje y la mayoría rechazaron. Por esto Dios cambió de judíos a gentiles. Cambió el mensaje de creer en quién es Jesús al mensaje de creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Evangelio. Mateo 16:13, vamos a ver lo que predicó Pedro. Mateo 16:13. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, oiga muy bien, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro respondió, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú eres el Mesías. Esto es lo que Jesús deseaba. En su ministerio anduvo el Señor Jesucristo predicando, yo soy el Mesías. Y su deseo es que todos recibieran a Él como su Mesías. Y Pedro dijo, yo creo que tú eres el Mesías. Mira lo que dice el versículo 17. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí tenemos una revelación a Pedro. Esta es revelación, podemos decir, Dios reveló a él que Jesús es el Mesías. Casi no puedo escribir. Mesías. Entonces, toda la énfasis en el tiempo de Jesús y después de los apóstoles era, judíos, vengan y creer que Jesucristo es su Mesías. Y por esto, cuando empezamos leyendo el libro de Actos o Hechos, miramos cuántas veces mencionó el nombre y el creer en el nombre. Esto es muy importante. Cuando predicó los apóstoles, ellos anduvieron predicando solo a judíos. Ponen la énfasis en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es en actualidad dos palabras. La palabra Jesús es dos palabras. Je, lo cual es Jehová, y sus en griego es salva. La palabra Jesús significa Jehová salva. ¿Cómo es que Él salva? Porque Él vino como el Mesías para salvar a Israel y darles su reino en que Él pudiera reinar sobre toda la tierra de Israel. Pero porque ellos rechazaron a su nombre, a quien era, rechazaron a su Dios, Dios dijo, ok, otro reino ahora, un reino espiritual. Y estamos ahora dentro del reino de Dios.
un reino espiritual. Cristo dijo en Lucas que el reino de Dios está dentro de nosotros. Bueno, muchas cosas. Por esto, venga a Juan 1:12. Miramos la importancia de creer en el nombre de Dios, porque cuando está hablando los apóstoles predicando a otros judíos, hay que creer en el nombre. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 2:23 de Juan. Y estando él en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. 3:18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre, dice. ¿Por qué está diciendo confiar en su nombre? Bueno, algunos quieren decir, pues esto significa confiar en el Evangelio. Pero no dice confiar en el Evangelio, dice confiar en su nombre. Juan 20:31. Estas empero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante. Ahora miramos a Pedro otra vez. Vamos al libro de Actos o Hechos, capítulo 2, versículo 38. Cuando predicó los apóstoles y Pedro, solo a judíos predicaron. Y por esto dijeron, hay que creer en su nombre. ¿Quién es? Hay que creer que Él es su Mesías. No estaban diciendo, hay que confiar en lo que Cristo hizo cuando Él murió por sus pecados. No. Enseñaron a judíos, creer que Él es su Mesías. Así era el mensaje en aquel tiempo. ¿Me entienden? Y claramente miramos esto cuando leímos el libro de Actos o Hechos. Y en Actos o Hechos 2:38, está predicando Pedro a judíos. Sabemos esto porque dice en versículo 36, sepa pues certizamente toda la casa de Israel. Dice en 38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibieron ellos por agua el Espíritu Santo, por creer en el nombre de Jesús, por confiar que Cristo era su Mesías. Ve que predicó Juan casi igual. Juan el Bautista vino predicando. ¿Por qué bautizaba? Él dice, yo bautizo para hacer manifiesto a Israel el Señor Jesús. Es decir, ya viene su Mesías, hay que estar limpio y listo cuando Él viene. Entonces el bautismo en agua tenía su conexión con el Mesías. Nosotros bautizamos en agua después de salvación. Ya tenemos el Espíritu Santo cuando estamos salvos, sellados somos. Pero ve, entonces, es muy diferente los dos. ¿Por qué? Porque uno era la predicación de judíos a judíos en aquel tiempo, cuando todavía pudieron recibir a su Mesías. Y era posible que este reino empezó aquí. Pero por haber rechazado, Dios tenía que poner más adelante el reino y decir, ok, ahora cambio a gentiles. Te voy a mostrar esto por medio de leer el libro de Actos o Hechos. Pero mirando a Actos o Hechos, miramos claramente esta enseñanza. Vamos entonces a ver lo que predicó Pablo y lo que predicó Pedro. Empezamos con Pedro. Mire lo que dice en Actos o Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios. Y continúe ahí. También dice en versículo 23, a este entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándolo vosotros, le matasteis por manos inicuas, muerte, crucificándole. A Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Versículo 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección
del Cristo. Versículo 31. Viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no haya sido dejado en el infierno, ni su carne haya visto corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, está hablando él de la muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Pero nunca dice, ahora confiar en esto y estar salvo. No, lo que miramos es, habla de tal Cristo que había matado, sepultado, resucitado. Este Cristo es quien usted debe creer, porque Él es su Mesías. La énfasis no era confiar en esto, la énfasis era confiar en su nombre, quién era o quién es. Aquí Dios reveló a Pablo, para los gentiles para ser salvo, es creer en lo que Cristo hizo. Creer en la muerte, sepultura y resurrección, porque esto fue hecho por nuestros pecados. Y yo te voy a enseñar del libro de Actos o Hechos, donde miramos esto, y el cambio de judíos a gentiles. Pero mira versículo 6 de capítulo 3. Actos 3:6. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo predicando del nombre, porque su nombre es importante, porque su nombre muestra que Él es el Mesías. Jesús, Jehová salva. Otro, Actos o Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Pedro está predicando que la salvación es por medio de creer en el nombre. Es decir, creer quién es, creer judío, que Él es su Mesías. No dice confiar en el Evangelio. Esto fue revelado antes. Vamos a el libro de Actos o Hechos. Y capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis en la presencia de Pilato cuando él había determinado dejarle ir. 14. Mas vosotros al santo y justo negasteis y pedisteis. Ve que él está exaltando al Señor Jesucristo para mostrar a Israel que Jesús es su Mesías. Él es el santo, Él es el justo. Mira 15. Y matasteis al autor de la vida. Mira 16. Y su nombre, oiga muy bien el versículo 16. Por la fe en su nombre ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis. Y la fe que por él es, ha dado a esta perfecta sanidad de presencia de todos vosotros. Por fe en su nombre, los judíos fueron salvados y entraron en el cuerpo de Cristo. Pablo nunca enseña así. Pablo enseña fe en el Evangelio. Fe en la sangre, habló él. Fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces tenemos dos enseñanzas muy diferentes. Uno, empezó la iglesia, judíos predicando, creer en el nombre de Cristo, ¿quién es? Porque la énfasis era aceptarle como su Mesías. Aquí predicó Pablo a gentiles para recibirle como su Salvador, confiando en lo que Él ha hecho por nosotros. Claramente podemos ver esto. Mire a Actos capítulo 5, versículo 29. Actos o Hechos. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice aquí en versículo 30, y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgando en un madero. A este ensalzó Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Y dice 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas,
Y lo es también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecer. Obedecer. En este tiempo, si uno quería ser salvo y recibir el Espíritu Santo, tuvo que obedecer por medio de bautizar en agua. Y el bautismo en agua es lo que dio el Espíritu Santo a aquellos judíos. Pero cuando continúe el libro de Actos o Hechos, miramos un gran cambio. Porque más y más la predicación va a los gentiles. Y los gentiles, cuando creyeron en el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. No más la salvación viene por medio de agua. No más la salvación viene por medio de recibir el Espíritu Santo por agua. Vino el Espíritu Santo por fe. Bautismo en agua después de salvación, no para salvación, no para recibir el Espíritu Santo. Más y más y más puedo enseñar ahí. En Actos o Hechos 7 miramos a Esteban. Felipe en Actos capítulo 8. Leyendo en el libro de Actos miramos que en Actos capítulo 9 fue salvo Pablo. Gracias a Dios. Actos 10 y 11 miramos a Pedro. ¿Y sabes qué hace Pedro? Pedro va a gentiles. Y no entiende él, pero una cosa espantosa a él es, wow, Dios salva también a gentiles. Entonces él no entendió esto. Pero miramos leyendo el libro de Actos o Hechos, wow, todo está cambiando. En Actos 10, 39 hasta 44, mientras que Pedro predicó, cayó el Espíritu Santo. Creyeron los gentiles en esto. Él no pudo llegar a este mensaje. Él no pudo llegar, hay que bautizar en agua ahora para recibir el Espíritu Santo. No, mientras que estaba predicando de esto, Pedro, Cornelio, recibió el Espíritu Santo. Ahí está, léalo. Actos 10, 39 hasta 44. En Actos capítulo 13 salió el apóstol Pablo como un misionero. Salió predicando. Y aquí es cuando miramos algo cambió. Estaba predicando el apóstol Pablo. Y mire lo que dice en Actos o Hechos 13, 14. Y ellos pasando de Perges, vinieron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga, enviaron a ellos diciendo, varones y hermanos, si hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantóse, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, y él empezó a predicar. Mire, era un lugar de judíos, Pablo predicando. Y da mucho de este mensaje, quién era Jesús. Pero por la primera vez hay algo que dice el apóstol Pablo, que pienso que es la revelación. Porque él habla de la justificación. Por fe. Algo que nunca, jamás, antes de esto, habló alguien. Que eres justificado, es decir, salvo solo por fe. No, antes estaban diciendo, tú tienes que hacer por agua. La primera vez que alguien menciona justificación por fe. Mire lo que dice aquí, en versículo 38. Seos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado remisión de pecados. 39. Y de todo lo que por la ley Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Entonces miramos un cambio de creer solo en el nombre de Cristo y recibir el Espíritu Santo por bautismo en agua, a, mire, eres justificado por fe, y si recibes el mensaje, ya estás justificado de todos los pecados. Las obras no. No es por hacer ninguna obra. Es por fe solamente. ¡Wow! Y mire lo que dice. Muchos judíos rechazaron a esto. Y entonces dice en el mismo pasaje, en versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé
tomando de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seáis por salvación hasta lo postrero de la tierra. En capítulo 15 del libro de Actos o Hechos, ya no hay mucho, necesito más tiempo, ¿verdad? Pero en este capítulo hay un gran cambio en la Biblia. Capítulo 15 del libro de Actos dice que había muchos judíos diciendo: tú tienes que hacer obras para ser salvo. Y la iglesia se juntó, Pedro, Pablo, todos estaban juntos para preguntar de esto: ¿somos salvos por fe o por obras? ¿O por fe y obras? ¿O por fe solamente sin obras? Y Pablo habló primero. Y dijo: bueno, yo fui a los gentiles predicando y Dios me dijo que estamos justificados por fe sin obras. Después que él se sentó, Pablo, levantó Pedro. Y mire lo que dice. 15. Y versículo... vamos a 7. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Cuál era el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Él lo escuchó y lo creyó y fue salvo. Nunca pudiera decir él lo que él predicaba en Actos 2:38. Era entonces enfocando en esto en vez de esto. Enfocando en el Evangelio, lo que Cristo hizo para salvarnos, no más enfocando en quién es para ser salvo. ¿Ve la diferencia? Hablando él esto y otra cosa. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. Dios reveló al apóstol Pablo, la Biblia nos enseña, que la salvación viene por medio de gracia. Regresó el apóstol Pablo predicando: mire, Dios me reveló que este evangelio es que salva, y que somos salvos por la gracia, es decir, justificados por fe. Regresa Pablo, habla con los apóstoles aquí, y dice: mire lo que Dios me reveló. Y los apóstoles, juntos con Pablo, dijeron: ya sabemos cómo Dios lo cambió todo. Ya no más deberíamos nosotros predicar este mensaje de Hechos 2:38. Ya Dios está diciendo a nosotros: mire, que nosotros estamos justificados por fe, sin las obras de la ley. Y que al momento que confiamos en el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Que la salvación es por la gracia. En este tiempo, los apóstoles y Pablo estuvieron de acuerdo. Y de allí en adelante los apóstoles predicaban el mismo mensaje que Pablo. Pero ve cómo es. ¿Era el mismo mensaje al principio? Sí y no. Porque sí hablaron los apóstoles de la sepultura, resurrección y muerte de Cristo. Pero no dijeron confiar en esto. Dijeron confiar que Cristo es su Mesías y bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Aquí, Pablo dice: pura gracia, salvo por fe en el Evangelio. El bautismo en agua no salva a nadie. Nadie recibe el Espíritu Santo por agua. En capítulo 16, Pablo está hablando. Y uno dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es decir, creer en lo que Cristo ha hecho por ti. Y estás salvo. Y después fueron bautizados.
pero recibieron al instante que creyeron el Evangelio, el Espíritu Santo. El bautismo en agua no era necesario para dar el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo por fe. ¿Cómo sabemos? Capítulo 11, en 10. Pedro, cuando él predicó a Cornelio. Cornelio recibió el Espíritu Santo por creer, no por bautizar en agua. Tienes que entender que el libro de Actos o Hechos es un libro transicional y hay un cambio de una enseñanza con el enfoque en creer que Cristo es el Mesías a la enseñanza que enfoque en creer que Cristo es quien puede salvar al mundo y solo salvo por confiar que Él murió y resucitó y todo por nuestros pecados. Por esto llama mi evangelio el apóstol Pablo. Porque lo que Dios reveló a Pablo no es más creyendo que Cristo es su Mesías que salva, es confiar en lo que el Mesías ha hecho para salvar al mundo. ¿Ve la diferencia? Hay algunos que prediquen como predico yo ahora mismo y están muy equivocados. Se llaman ultradispensacionalistas o hiperdispensacionalistas. Porque ellos miran la diferencia entre los dos. Pero ellos se equivocan porque ellos quieren poner a Pablo como el primero en el cuerpo de Cristo. Bueno, la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. La iglesia o el cuerpo de Cristo no comenzó con Pablo. Entonces están equivocados, aunque que ellos miran la diferencia. No, ¿cuándo comenzó la iglesia? Cuando Cristo murió. Pero algo cambió. Y lo que miramos es cuando leímos los libros de Pablo, Pablo dice que hay un cuerpo, y él dijo, de judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Esto explica. Cuando comenzó la iglesia, los judíos recibieron el Espíritu Santo en esta forma. Pero cuando Dios había trabajado haciendo la transición de judíos a gentiles, la forma en que estamos salvos hoy es por esta forma, por fe. Y al instante que creímos, estamos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, el versículo que leí al principio. Bueno, si uno entiende esto, ¿cómo puede juntarse con la iglesia de los Pentecostés o los carismáticos? Ellos ni entienden, no trazan bien la palabra de Dios, quieren vivir en este tiempo, bajo Pedro, bajo la enseñanza de Pedro, porque quieren estar aquí en este tiempo. Están equivocados. Pero la cosa que tengo que decir es esto. Cuando el rapto viene, este evangelio de Pablo va también. La tribulación es el tiempo en que Dios trabaja con los judíos otra vez. Entonces cuando el rapto viene y los cristianos van, este mismo mensaje que predicó Pedro será predicado aquí, también en esta tribulación. Porque Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Entonces, si tú eres un pentecostés, eres perdido hoy porque tu doctrina es falsa. Pero al instante que viene el rapto, su doctrina es válida. Pero ¿por qué quieres quedar aquí? Yo pienso que cuando Dios va trabajando en la tribulación para salvar, Él va a salvar a los judíos igual como aquí. Si quieres ser salvo en la tribulación, tienes que ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Y tú tienes que creer en su nombre. ¿Y sabes qué? Obedecer. Hay un poco Hay un poco de obras que uno tiene que hacer en la tribulación. La obra es no tomar la marca de la bestia. Si uno no va al rapto y queda aquí, ¿sabes qué? Si no toma la marca de la bestia, muere porque no hay comida, no puede comprar ni vender. Entonces tiene que morir como un mártir. ¿O qué tal si digas, no tomo la marca de la bestia y no puedes huir? Viene el anticristo diciendo, mire, toma esta marca o no quiero la marca, yo creo en Cristo, ¿ok? Cortan la cabeza, mueres como un mártir.
Pero ¿por qué es válido? ¿Por qué es importante saber esto? Porque según la palabra de Dios, cuando viene el anticristo viene en la tribulación. Y Él va a venir diciendo que Él es el Mesías. Cristo nos dio advertencia a los judíos que vendrá otro en su propio nombre. Y que ellos tienen que fijar que Él no es Dios. Y que Él casi puede engañar hasta los elegidos. Entonces será dos Mesías en el tiempo de la tribulación. El Mesías verdadero que rechazaron los judíos, Jesús, y el Mesías falso, el anticristo. Y lo que predicó a judíos aquí, Pedro, será predicado aquí. Pero Pedro no va a estar. Va a estar los 144,000. Va a estar los 2 testigos predicando. Milagros, todo. Casi igual lo que estaba predicado aquí será predicado otra vez. ¿Por qué? Porque era para judíos, es para judíos. Estamos bendecidos nosotros que habíamos nacido en este tiempo. Este es el tiempo mejor en todo el tiempo de la Biblia para nacer, porque la salvación es fácil. Es por fe en el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, y me salva y me da su Espíritu Santo. Doy gracias a Dios que nací en este tiempo. Por esto vamos a Gálatas 2:7. No quiero ser un hiper dispensacionalista, uno que divide o traza demasiado. Quiero trazar bien, como dice la palabra de Dios. Y pienso que lo hago cuando estudio y presento así. Gálatas 2:7. Está hablando el apóstol Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles. Está diciendo, mire, el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Aquí están los de la circuncisión, aquí están los incircuncisión. Está diciendo, uno era para judíos, otro para gentiles. Resuena como eran 2 diferentes evangelios. Y en un sentido sí, porque según tenía que hacer algunas cosas y creer que Cristo es Mesías. Y en esto, creer solo en el evangelio y ya está salvo. Hay 2 diferentes cosas. Pero Pedro y Pablo ambos predicaron las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces predicaron esto igual, pero esto faltaba. Y eventualmente ellos se cambiaron a este lado, reconociendo que Dios en verdad reveló a Pablo este evangelio de salvación. Pero una cosa que debes reconocer usted es que al instante, al momento, inmediatamente después del rapto, ya se va la gracia. Ya va el evangelio de salvación. Ya otra vez los judíos están bajo el mensaje de Juan, de Jesús, de Pedro. Hay que creer en el nombre de Jesús, creer que Él es su Mesías. Esto es la diferencia entre el evangelio de quién es Cristo, confiar que Él es su Mesías. Y el evangelio de lo que Cristo ha hecho, confiar en lo que Él hizo para nosotros. Espero que fue una bendición, ¿verdad? Esta enseñanza. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Pero el otro día estaba pensando, he hecho muchos videos predicando el evangelio de Pablo. Y con razón, solo podemos ser salvos por este evangelio. Pero ¿qué tal si viene el rapto y ya no estoy? ¿Qué tal con todos los demás que están dejados? Si ellos tratan de venir a Cristo por medio de este evangelio, ya no pueden. Este es el evangelio que tienen que seguir en aquel tiempo, en la tribulación. Espero que estás salvo. Si no, debes venir a Cristo ahora mismo, confiar en Él, confiar en su evangelio para ser salvo. Porque no quiero que nadie vaya a la tribulación. Pero sí
viene el rapto y estás en la tribulación ahora mirando a este video, ya sabes, tú tienes que tomar la decisión. Nunca tomaré la marca y yo me muero por mi Señor. Es la única manera de ser salvo. Mucho mejor confiar en Cristo en este tiempo. Pues gracias, fui muy largo, ¿verdad? Pero es una enseñanza muy importante porque si uno entiende todo esto, nunca puede ser confundido y nunca puede entrar en una denominación que dice que es cristiano, pero es una denominación falsa. Los católicos dicen, hemos comenzado con Pedro, ponen mucho énfasis en bautizar en agua a los niños y hacer buenas obras. No son salvos. Mal evangelio tienen. No es mal, es solo mal ubicado, porque esto es el evangelio de hoy. Los séptimo día adventistas, pobrecitos, quieren estar bajo la ley, no vienen al evangelio de Pablo. Los carismáticos, pobrecitos, quieren solo vivir en este tiempo del libro de Actos, pero no hacen lo que Pedro hizo. Cambió Pedro de esto a esto. Si tú eres un pentecostés, tú tienes que cambiar de esto a esto. Los testigos de Jehová quieren hablar de este reino, el evangelio del reino y todo de esto. Y ni idea tienen ellos que viene la tribulación. Si viene el rapto, los testigos de Jehová aquí van a aceptar al anticristo pensando que es Jesús o Jehová. Ya están engañados. Yo no quiero estar engañado. La iglesia de Cristo aquí en los Estados Unidos, muy grande, dice que la única manera de lavar los pecados es por bautizar en agua. Mentira. Están bajo este evangelio. No han cambiado al evangelio que salva esto. Gracias por su tiempo. Nos vemos el otro domingo, pero espero que fue una bendición esta enseñanza. Traté de enseñarlo bien. Muchos versículos más tenía yo, pero traté de explicar exactamente lo que enseña la palabra de Dios y la importancia de Pablo. Y cómo es posible decir que Pablo y Pedro predicaron el mismo evangelio, en el sentido que ambos predicó de la muerte, sepultura y resurrección. Pero debemos reconocer que en realidad era diferente, porque él, después de predicar esto, dijo, ahora bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando él predicó que fuera para tus pecados, y por medio de aceptarlo, tienes el Espíritu Santo, por fe, sellado con el Espíritu Santo, y estás justificado de todos tus pecados. Diferente, ¿verdad? Mucho en común, pero poco diferente. Espero que fue una bendición y que te ayuda en su estudio bíblico. Y que si tú eres cristiano, pues hay que compartir con otros el mensaje, porque Cristo viene pronto. Es mejor evangelizar ahora, para que van los que aceptan al rapto, que no evangelizar, y que el anticristo está engañando a los que no van al rapto. Gracias otra vez. Dios te bendiga. Hasta allí, ¿verdad? Nos vemos el otro domingo. Pero gracias por su tiempo, su paciencia. Y espero que era una bendición. Cualquier otra pregunta, por favor, escríbeme. Me gustaría explicar la Biblia, porque es fácil entender la Biblia. Solo tienes que leerlo y trazarlo bien. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.